Buenas, mi nombre es Carlos Salazar y les vengo a presentar mi proyecto llamado Microbioma de Suelos. Para describirles un poquito el proyecto, quiero comenzar con un concepto, el de metagenómica. La metagenómica es una herramienta que permite conocer la composición, la estructura y las funciones de comunidades microbianas de muestras ambientales, por ejemplo, el suelo. Esto sin la necesidad de cultivarlos. Y bueno, es importante porque la mayoría de los microorganismos no se pueden cultivar. Con este tipo de análisis se genera gran cantidad de información, por eso es importante conocer herramientas que nos permitan hacerlo de la mejor manera. Entonces, en este proyecto, lo que hice fue descargar un set de datos de información de microbiomas de suelos de Finlandia, para así filtrar la información más importante, analizarla y también compararlo con datos que he obtenido en mi propia investigación de mi tesis. Y bueno, eso se los voy a mostrar más adelante. En cuanto a los antecedentes, primero que todo, la ciencia de datos nos permite filtrar y limpiar las secuencias de ADN, transformar la información utilizando bases de datos, también nos permite analizar esa información, visualizar los datos y aplicar estadística. Con estos cuatro artículos científicos que muestro, quiero ejemplificar todas estas herramientas que nos dan la ciencia de datos. Lo primero que mencionar, la cantidad de información. En esta investigación del 2020 se analizaron 3.000 muestras de suelos, gran cantidad de información. Y bueno, en conjunto con esto, eh, no es solo analizar el material genético de las muestras, sino también metadata que va en conjunto. Por ejemplo, descripción de los lugares, tratamientos, otros tipos de análisis como parámetros físico-químicos del suelo, bueno, entre otros. Entonces, se hace aún mayor la cantidad de información. Por ejemplo, en este estudio de acá del 2019, en donde se determinó que la estructura de las comunidades de bacterias está explicada en gran parte por estas características del suelo, el pH, el contenido total de carbón y la textura. Además, este artículo de acá ejemplifica muy bien la secuencia que hay que seguir para analizar este tipo de datos, en donde lo primero que se hizo fue filtrar los datos de la secuenciación, eliminando secuencias de baja calidad. Solo se dejaron las de buena calidad. Luego se utilizó una base de datos del NCBI de proteínas para asignar funciones. Y esto es porque no solo se obtiene quiénes están en la muestra, sino también qué hacen ahí, cuáles son sus funciones. Bueno, después de esto se logró hacer un método de simulación de las actividades metabólicas, se le aplicó estadística y se visualizó mediante gráficos de análisis de coordenadas principales. Luego, este artículo de acá, del 2024, me pareció muy interesante porque no es solo tomar las muestras, secuenciar, analizar y ya, sino que también se pueden tomar otras bases de datos y formar una base de datos más completa. Como en este caso, que tomaron información del NCBI y de RevSoil para simular una comunidad utilizando genomas que son comunes en el suelo. Bueno, la descripción del problema y el objetivo ya lo mencioné anteriormente, que básicamente es analizar el set de datos descargados de muestras de suelo de Finlandia y mediante las bibliotecas de Python, visualizar los taxones más relevantes y comparar con información del metagenoma de suelos de mi investigación. Ya entrando en los datos, el dataset lo obtuve de este sitio que, como se puede ver en la descripción, se trata de muestras de suelo de uso agrícola que se consideran saludables y no saludables y tomados en Finlandia. Después, el mapa de Finlandia lo descargué de acá, que como se puede ver tiene varias capas. La que utilicé fue la número 2.
Y por último, para comparar los datos de mi investigación propia, esta es una tabla generada por mi investigación. Que bueno, esto se trata de suelos de uso agrícola, específicamente para el café, que son considerados de calidad media y baja para realizar la actividad, ¿verdad? Bueno, para obtener esos resultados hice un montón de filtros, de análisis, de estadística, pero no voy a entrar en detalles de lo que hice atrás de eso, porque es otro tema. Pero estos son los resultados de los bioindicadores de calidad. Seleccioné los más importantes de filo, clase y género para realizar este proyecto. Ok, aquí ya entrando en la parte de código, son las bibliotecas que vamos a utilizar. Este es el set de datos, lo quise obtener a partir de Drive para generar el data frame. Por acá, para aplicar el primer filtro, lo que quise hacer fue sumar los valores faltantes de las columnas. Y como se puede ver por medio de Shape, son 25.560 datos. Hay muchas columnas que todos sus datos son faltantes, entonces eso no nos funciona. Por eso en el primer filtro las eliminé. Se puede ver la diferencia eran muchas columnas que no tenían ninguna información. Luego creé un informe para también tener como más información de qué es importante, de qué puedo descartar. Y por acá lo tengo. Hay muchas columnas que el dato es el mismo para todas, entonces también no nos da demasiada información. La parte de los taxones sí es muy importante y en eso voy a entrar más adelante. Esto también. Aquí, bueno, terminamos de confirmar que las muestras fueran muestreadas en Finlandia. Y bueno, aquí pasa lo mismo, que es el mismo dato para todas. Y por acá me quiero detener, porque me pareció que era la manera mejor para categorizar mis datos de acuerdo al lugar de muestreo. Como puede ver, son 5 lugares de muestreo, pero este de acá y este de acá están muy cercanos. Este de acá y este de acá también están muy cercanos. Por lo que decidí en la categorización trabajar con 3 tipos. Este, este en conjunto con este es otro y este con este es en conjunto con otro. En total 3. Aquí pasa exactamente lo mismo, que es el mismo dato para todos, el mismo. En cuanto a las correlaciones, no encontré alguna que fuera muy relevante o de importancia para el análisis. Y por acá, en los valores faltantes, me pareció interesante cómo se muestra el fenómeno de que en las bases de datos siempre se obtiene más información de los reinos y esa información va disminuyendo conforme se va acercando a especies. Entonces, esta parte es bastante visual, ese efecto. Ok. Entonces, con este reporte decidí hacer un segundo filtro en donde solo dejé las columnas que consideraba que podían tener importancia. Y aquí está la estructura después de los filtros, con todas sus columnas. Y en la parte de categorización, como lo dije, me centré en el lugar de muestreo, por lo que con la latitud hice el tipo 1, 2 y 3. Aquí apliqué la función y como se puede ver, ya aquí está la columna con categoría 1, 3 y 2.
Ok. Luego, para cargar el mapa, lo quise colocar aquí en la sección de carpetas para hacer una otra forma de cargar los datos. Ok. Y generé el mapa, que el mapa es en cuanto a las regiones de Finlandia. Por acá, a partir de las coordenadas de longitud y latitud del data frame, generé un geodata frame. Que como se puede ver por acá, ya está la columna de la geometría. ¿Ok? Luego, para hacer un mapa, utilicé la categorización que hice anteriormente del tipo 1, 2 y 3, la estructura del gráfico, para obtener esto, que serían las zonas muestreadas de Finlandia, del tipo 1, 2 y 3. ¿Ok? En esta parte son los datos de mi tesis, de mi investigación, los indicadores de calidad del suelo de Cafetales de Naranjo, tomando estos datos de acá que mostré anteriormente, los más relevantes, los más representativos, bioindicadores de calidad en cuanto a filo, clase y género. Por acá quise hacer un top 5 de los filos más distintos entre los tipos. Para eso hice un conteo de combinaciones entre las variables categoría y filo. Lo convertí a proporciones, luego se calculó la diferencia entre las proporciones para ya obtener el top 5, que son estos de acá. Luego filtré esos 5 filos por acá, conté la cantidad por categoría, los concatené. Luego renombré las columnas con los 5 filos. Bueno, aquí ya está la estructura del gráfico como tal para obtener este resultado. Como se puede ver, aquí tal vez los filos más relevantes, más diferentes entre los tres tipos es el actinobacteriota, que es este rosado de acá. Es de los que se ven más diferentes entre los tres tipos. También proteobacteria, que es este celeste de acá, se ve diferente. Y por acá tenemos los filos de naranjo para tener un punto de comparación. Y vemos cómo aparecen por acá también actinobacteriota y proteobacteria. En cuanto a clases, hice exactamente lo mismo, un top 5 de las clases diferentes. Por acá los filtré para hacer el gráfico y ese es el resultado. Aquí los más relevantes son Actinomycetia, que es este de acá, este color de acá, y también Gamma proteobacteria, que es el morado de acá, es el más distinto entre los tres tipos. Y para compararlo con las clases bioindicadoras de naranjo, la que mm, podemos mencionar es esta de acá, la Actinomycetia. En cuanto a los géneros, hice exactamente lo mismo, el top 5 de géneros, el filtrado para hacer el gráfico. Y aquí se puede ver que hay mayor resolución, es decir, se ven más diferencias entre los tres tipos, pero más en cuanto al tipo 1. Se puede ver que el tipo 3 y 2 en realidad son bastante similares, pero el tipo 1 es más distinto a ellos. Y esto se podría explicar por el lugar de muestreo, porque si vemos el mapa otra vez por acá, el tipo 1 está más alejado del tipo 2 y del tipo 3. Entonces esto podría explicar la diferencia entre las composiciones. Y volvamos al gráfico para ver que en realidad no hay similitudes con los géneros bioindicadores de naranjo, por lo que decidí tomar dos de estos. Tomé Acidibacter y Ifomicrobium para generar un gráfico, para ver cómo se comportaba en el set de datos que descargué. Y este es el resultado.
Como pueden ver, son muy similares en realidad. Quizás el que se diferencia un poquito más es Acidibacter, pero es muy poco. Y bueno, esto es esperable, ya que estamos hablando de suelos totalmente diferentes de Finlandia y de Naranjo, pero es curioso hacer la comparación. Entonces, en conclusiones, el dataset que descargué en realidad tenía poca información para analizar adecuadamente los suelos porque se suponía que eran suelos saludables y no saludables, pero no había información de cuáles eran los saludables y no. Entonces, decidí hacer la categorización para ver cómo se comportaba y bueno, para hacer el ejercicio funcionó muy bien porque se podía filtrar la información y obtener estos resultados. Y bueno, también es evidente que las muestras de los tres sitios tienen una composición de los microorganismos del suelo diferente. También, como les dije, el género fue el nivel taxonómico con mayor resolución. Se logra ver más claras las diferencias entre los tres tipos. Y bueno, también a pesar de que obviamente Costa Rica y Finlandia son diferentes, también el tipo de análisis que se hizo fue muy diferente. En mi investigación apliqué incluso estadística, modelos y demás. Pero bueno, es interesante ver que en realidad sí hay similitudes con importancia de taxones como los filos Protebacteria y Actinobacteriota y la clase Actinomycetia. Por acá las referencias. Muchas gracias.